Vamos a inmediatamente, Dios le bendiga, hermanos, a Juan capítulo 7. Con este mismo espíritu de esta canción, vamos a rogarle al Señor, a Dios, que nos muestre a su Hijo, Cristo, con toda su gloria, a través de su palabra. Recordemos que mirando la gloria del Señor, nosotros todos somos transformados a su misma imagen por el Espíritu del Señor. Oramos. Oh Padre, te rogamos, te pedimos, Dios soberano, Dios de gracia y misericordia, que en esta mañana tú nos des claridad en nuestras mentes, nos des atención, nos des disposición y que nos muestres a tu Hijo Cristo aquí en el Evangelio de Juan, Señor. Oh Dios, usa tu palabra para aclararnos cosas, Padre, para confrontar, para consolar, para animar, para exhortar. Exalta tu nombre, exalta el nombre de tu Hijo en la exposición de tu palabra en esta mañana. Y en nombre de Jesús, amén. Bien, voy a leer los últimos versículos de Juan capítulo 7, que es donde vamos a estar meditando en el día de hoy, ya concluyendo este capítulo de Juan. Dice la palabra de Dios: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿busca acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Nosotros hemos hablado en varias ocasiones desde este púlpito acerca de lo que ocurrió en el siglo XVI. Un hombre llamado Martín Lutero, en su estudio personal, encontró consuelo al descubrir la maravillosa verdad del Evangelio de la gracia de Dios. A través de un estudio de Romanos capítulo 1, él pudo entender que en el Evangelio Dios otorga su justicia solamente por la fe, como estaba ya escrito en el Antiguo Testamento: el justo por la fe vivirá. Martín Lutero, escribiendo acerca de ese momento, cuando él descubrió el corazón del Evangelio, él dijo lo siguiente: inmediatamente me sentí renacer y pareció que se abrieron las puertas del paraíso. Él, que estaba agobiado porque pensaba que no había forma de aplacar la ira de Dios con sus obras, al sentirse tan pecador, él pudo encontrar consuelo al saber que Dios le declaraba justo solamente
por la fe. Y él dice, se abrieron las puertas del paraíso. Sin embargo, estas no fueron las únicas puertas que se abrieron. Juntamente con las puertas del paraíso que se abrieron frente a Lutero, se abrieron las puertas de la controversia. Ese mensaje que trajo tanto consuelo para Martín Lutero y que trajo consuelo a miles de personas en ese tiempo y que hoy día trae tanto consuelo a nuestros corazones, saber que en Cristo tenemos el perdón de pecados y la vida eterna solamente por la gracia de Dios. Ese mensaje tan consolador para muchos de nosotros hoy día sigue también abriendo las puertas de la controversia. Ha abierto las puertas del paraíso de millones, pero también ha abierto en todos los tiempos la puerta de la controversia. El pasaje que vamos a tratar el día de hoy es un ejemplo de ello. Es un ejemplo de que la verdad, por un lado, trae consuelo, libertad, gozo, pero siempre por el otro trae controversia. Este pasaje comienza con un entonces. Y está hablando que después de que Cristo hace esa hermosa invitación que veíamos la semana pasada, ese hermoso llamado a la satisfacción plena, después de ello, entonces se armó una, y no una, más de una controversia, partiendo de la proclamación del Señor Jesucristo. Es más, como hemos visto, todo este capítulo 7 es un capítulo que nos muestra controversia. Controversia por la persona de Cristo, controversia por el mensaje de Cristo, controversia por las denuncias de Cristo, controversia por la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente termina en controversia. Hemos titulado esta exposición que concluye el capítulo 7 en esta mañana de la siguiente manera: Jesús, causa de controversia. Jesús, causa de controversia. La controversia tiene que ver con la división, con el choque de opiniones. Tiene que ver con el cese de la tranquilidad por causa del desacuerdo. Tiene que ver con discusión, tiene que ver con debate. Y veremos en esta mañana dos cosas. En primer lugar, vamos a ver las controversias que el texto presenta. Y como nos dice el versículo 43, esas controversias son a causa de Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de Él. Vamos a ver las controversias que el texto presenta, y en segundo lugar vamos a ver qué podemos aprender de estas controversias. En primer lugar, las controversias que el texto nos presenta. De los versículos 40 hasta el 44 vamos a ver una controversia en el pueblo, y de los versículos 45 al 52 vamos a ver una controversia en el seno del liderazgo religioso. Una controversia entre el pueblo y una controversia en el seno del liderazgo religioso. Para luego pasar a qué podemos aprender de estas controversias. Como hemos dicho, el propósito de toda predicación es que seamos redarguidos, reprendidos, exhortados, alentados con toda paciencia y doctrina. Así que no es solamente observar estas controversias, es preguntarnos qué tiene que ver esta historia o estos episodios con nosotros. En primer lugar, controversia entre el pueblo. El versículo 40 inicia diciendo que después que Jesús hace esta invitación a que si alguno tiene sed, vaya a Él y beba, y que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, dice que entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Comienza un grupo diciendo:
este es el profeta. Es interesante que, aunque sabemos que ese profeta del que habla el Antiguo Testamento era el mismo Mesías, el mismo Cristo, cuando en Deuteronomio se dice que vendría un profeta como Moisés, y que la misma mujer samaritana reconocía que era el Cristo. Sin embargo, aquí vemos por los dos grupos que se nos presentan que no todos estaban claros en que el profeta y el Cristo eran la misma persona. Fíjense que unos dicen, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. O sea, dentro de la mentalidad de muchos de ellos, el profeta y el Cristo eran dos personajes probablemente diferentes. Y eso lo vemos en otras ocasiones cuando unos dicen que tú eres el profeta. Así que, aunque eran positivas, ambas concepciones no eran la misma. Dice que un grupo decía, este es el profeta, mira cómo él está hablando, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, él es el Mesías prometido. Pero algunos decían, y este es otro grupo que ya es totalmente contrario, de Galilea ha de venir el Cristo. Había un grupo que decía, bueno, independientemente a lo que ustedes digan, él no puede ser el Cristo ni el profeta. Él es de Galilea. Y específicamente con relación al Cristo, él dice, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Recordemos que Jesús nació en Belén, pero fue porque se llamó a un censo. Y claro, su familia era de Belén, pero ellos estaban viviendo en Nazaret. Su ascendencia era de Belén, sin embargo, ellos eran de Nazaret. Pero en el momento del censo tuvieron que volver a su lugar en Belén, y allí fue que nació Cristo. Pero probablemente esta información no era de manejo público, no todos sabían esto. Y ellos dicen, pero no es de Galilea, es de Belén. Fíjense que anteriormente había algunos que habían dicho que ni siquiera se sabía de dónde había de venir el Cristo. Había diversidad de opiniones con relación a este tema. Versículo 43, entonces allí se nos dice claramente que lo que está pasando aquí es una controversia. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Esta palabra disensión da la idea de una división. Hubo una división. Como no pensaban igual con relación a Cristo, hubo división entre ellos. ¿A causa de quién? A causa de él. Jesús, causa de controversia. Versículo 44 nos presenta un grupo más extremo, aún que aquellos que decían que de Galilea no podía ser. Este grupo llegaba al punto de querer tomarle, como ya se había hecho en otras ocasiones. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Habían algunos que no simplemente decían, él no puede ser el Cristo. Habían algunos que querían tomarle. Pero como sabemos, el Dios soberano no había determinado que ese fuera el momento. Como hemos visto en más de una ocasión en este capítulo y en todo el libro de Juan, aún no había llegado su hora. Versículo 45 nos va a mostrar cómo concluye la historia de los alguaciles. Nosotros recordamos que había un grupo de soldados del templo que habían sido enviados a agarrar a Cristo, y que ese grupo no se dice más de ellos hasta este momento. Dice aquí versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Aquí comienza la segunda controversia.
La primera era una controversia en el pueblo. Unos decían este es el Cristo, unos decían este es el profeta, otros decían no puede ser porque es de Galilea. Habían algunos que querían agarrar a Cristo, había división entre ellos, pero ahora se nos va a mostrar dentro del seno del liderazgo religioso también controversia. ¿Por qué? Cuando ellos preguntan por qué no le habéis traído, por qué ellos le enviaron a buscar a Cristo, dice el versículo 46, los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estos alguaciles que fueron enviados a agarrar a Cristo quedaron sorprendidos por las palabras de Cristo. Ellos no pudieron ni siquiera hacer nada, porque la forma en que hablaba Cristo mostraba que Él era único. Recordemos lo que dice Juan al principio del Evangelio. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En los Evangelios se menciona en más de una ocasión que la gente se maravillaba por la autoridad con la que Cristo hablaba. Su personalidad, su carácter, todo revelaba que Él era único. Cuando la Biblia dice que Jesús era como uno de nosotros en el sentido de que si lo viéramos, dijéramos, ese es un hombre común, no significa que en su carácter y en su forma de hablar no era obvio que él no era un hombre común. Era obvio eso. Es por eso que la Biblia presenta una y otra vez que ellos tenían culpa por rechazarle, porque era obvio que este no era un hombre cualquiera. Y estos hombres que no dice que creyeron en él, que no se convirtieron, ellos tuvieron que decir: jamás, jamás. Dice allí: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Versículo 47 nos muestra que esto molestó a los fariseos. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos dicen: ¿también ustedes han sido engañados? Ahora ellos quieren poner que esas características que tenía Cristo en su forma de hablar no tenían que ver con el hecho de que Él era único, de que Él era Dios hecho carne, de que Él era el Mesías, sino de que la razón por la que ustedes dicen jamás hemos escuchado hablar a hombre así era probablemente por la astucia de Cristo. Pero también ustedes fueron engañados. Él también a ustedes los manipuló con su forma de hablar y su forma de dirigirse. Ellos tiraron por el suelo la realidad, que era evidente, que Jesús era único y que eso no había forma de escaparse ante eso. Y entonces trataron de decir que era un asunto de engaño. Pero también a ustedes los fascinó Él. Y entonces ellos van a decir que la razón por la que muchos eran engañados era por ignorancia, porque eran personas que no conocían la ley. Dice allí, versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Fíjense que el grupo que está hablando aquí son los fariseos, y recordemos que ellos se creían los benditos, los separados. Y ellos dicen, ellos menosprecian al pueblo con sus palabras y dicen, los que han creído en él son gente que ni saben de la ley. No son fariseos, son gente maldita. No son tampoco gobernantes. No son ni siquiera de los saduceos. Son gente que no sabe nada de la ley. Y entonces, allí se va a demostrar que sí, había uno de ellos, que aunque el texto no nos dice en sí que ya él había sido regenerado, como Cristo le dice, sí muestra claramente que él no tenía la opinión que ellos tenían. Es probable que sí, pero no voy a decir nada que el texto no diga. Simplemente presenta a Nicodemo como alguien
con una opinión que se encuentra de frente con la de ellos. Les dijo Nicodemo, que recordamos que es un principal entre ellos. Ellos dijeron: ninguno. Bueno, aquí está uno. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Mira lo que él dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Versículo 53. Cada uno se fue a su casa. Lo que vemos aquí es que Nicodemo le dice a ellos que estaban procediendo mal. Ellos estaban emitiendo un juicio sobre Cristo, pero no le habían dado la oportunidad de conversar con él y ver y analizar sus enseñanzas, lo que él realmente presenta. Ustedes se están saltando los procesos, simplemente quieren agarrarlo y ya. Aún los procesos de nuestra ley. Y ellos le dicen: tú también eres de él. Y entonces le dice: escudriña y ve si de Galilea se ha levantado profeta. Es interesante que en 2 de Reyes 14:25 nos dice que Jonás, el profeta Jonás, era de un lugar llamado Gad-Efer, que estaba a unos kilómetros de Nazaret, o sea que era Galileo. Y ellos dicen: escudriña y ve si de Galilea se ha levantado profeta. Bueno, sí, de Galilea se había levantado profeta, pero ellos estaban endurecidos. Y dice allí que cada uno se fue a su casa. El debate no continuó, no se escudriñó nada, sino que cada uno se fue a su casa. Terminó de repente y cada uno regresó a su lugar. ¿Qué podemos aprender de estas controversias? Vamos a ver algunas cosas muy importantes, hermanos, que debemos tomar en cuenta y que podemos aprender de estas dos situaciones, de estos dos episodios. El primero, de la controversia en el pueblo, y el segundo, en la controversia en el seno del liderazgo religioso. En primer lugar, aunque ofrecen bendición y esperanza, Cristo y su mensaje son siempre causa de controversia. Hermanos, lo que vemos aquí es que Cristo lo que estaba era proclamando un mensaje de bendición y esperanza. Cristo lo que estaba diciéndole a ellos era que si había alguno que tenía sed, fuera a él y bebiera, y que de su interior correrían ríos de agua viva. Él estaba ofreciendo salvación, él estaba ofreciendo abundancia, él estaba ofreciendo esperanza a un pueblo trabajado y cargado, lleno de sed. Y a pesar de eso, ese mensaje que lo que ofrecía era bendición y esperanza, causó controversia, causó pleito, causó división, causó oposición. Es más, todo este capítulo lo que nos presenta es a Cristo enseñando y la gente aborreciéndole. El mismo Cristo en Mateo capítulo 10, versículo 34 al 36 dice unas palabras que han sido muy mal interpretadas por muchos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hay algunos que toman este pasaje para decir que el cristianismo promueve la guerra y los pleitos. Miren lo que Cristo dice. Él dice que ha venido a traer espada, no paz. Sin embargo, lo que Cristo quiere mostrar es que a pesar de que su mensaje es un mensaje de paz desde el principio, he venido a traer buenas nuevas a los abatidos, libertad a los cautivos. Él ofrece la verdadera paz. Él es el príncipe de paz. A pesar de eso, a causa del pecado del hombre, a causa de la maldad, el ser humano que rechaza a Cristo, ese mensaje se convierte en causa de división y persecución. ¿Cuál es la acusación que se hace hoy día a los cristianos que viven proclamando salvación, amor al prójimo,
que viven hasta creando fundaciones para ayudar a los más necesitados y todo ese tipo de cosas. ¿Qué se dice de los cristianos hoy día? Que tienen odio, que tienen un discurso de odio para la sociedad. Y tú analizas el cristianismo, por lo menos desde afuera, cómo se ve, y tú dices, oye, pero si hay personas que hoy día están obrando para el bien de la sociedad, son los que se identifican con el cristianismo, aún así hoy día son considerados intolerantes, llenos de odio. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo trae controversia al mundo. Sin importar que hable de esperanza, de paz, de salvación, cuando es presentado fiel a las Escrituras, sí o sí va a traer controversia. Como en días de Martín Lutero, cuando él quería traer consuelo a un mundo que estaba cargado y oprimido por la falsa doctrina, y lo que terminó fue creando controversia. Esta verdad de que el cristianismo, a pesar de ser un mensaje de esperanza, siempre trae controversia, debe llevarnos a pensar algunas cosas. En primer lugar, que no debemos diluir el evangelio y sus implicaciones para evitar controversia. Hermanos, Cristo lo que estaba haciendo aquí era diciéndole a esa gente que si alguno tenía sed, fuera a él y bebiera para saciar su sed. Cristo lo que le estaba dando esperanza a esa gente. Cristo lo que le estaba ofreciendo salvación y bendición a esa gente. Y aún así, ellos se ofendieron. Y aún así había algunos que querían prenderle. Y aún así había algunos que estaban menospreciándole. ¿Qué significa eso? Que el evangelio entonces no tiene que ser diluido, porque el evangelio sí o sí va a causar controversia. Hagamos lo que hagamos, el evangelio bíblico causa oposición y controversia en el mundo. Causa choque de opiniones. Causa que gente no esté de acuerdo contigo. Tú lo puedes poner como sea. El evangelio causa controversia. Hace un tiempo veía una intérprete de música, como dicen, de música cristiana, y le preguntaban acerca de qué ella pensaba con relación al matrimonio de homosexuales. Me llama la atención de que esa persona, aunque dijo no estar de acuerdo, la forma en que lo dijo mostraba claramente que ella lo que estaba era huyendo a la controversia. Porque en ningún momento dijo que eso es pecado. En ningún momento dijo que eso es un mandamiento para toda la humanidad. Que ellos se están oponiendo a lo que Dios, el creador del mundo, dice. No. Ella simplemente dijo, yo no estoy de acuerdo con ellos por los principios con los que me he criado. O sea, no es que eso es verdad. Es más, ni siquiera estoy diciendo que los principios con los que me he criado son verdad. Son los principios con los que me he criado. No va de acuerdo con los principios que me he criado, pero igual yo les amo y todo, claro, le amamos. Pero el punto es que en ningún momento dijo que es pecado. Claro, de cualquier tema tú pudieras decir, eso no va de acuerdo con los principios que yo me he criado. Hasta con asuntos simples, de asuntos de educación, tú puedes decir, mira, eso no va de acuerdo con los principios que yo me he criado. Pero eso no establece una norma para todo hombre. ¿Y qué fue? Quiso diluir la verdad por evitar la controversia. Hermanos, eso no debe ser la actitud del creyente en este mundo. El creyente debe saber que el evangelio sí o sí causa controversia. Piense qué pasa aquí. Cristo lo que está diciendo es que si alguno tiene sed, venga a él y beba. Sin embargo, esa verdad, aunque era una verdad para bendición y esperanza, sí o sí chocaba, porque Cristo estaba diciendo que Él estaba por encima de toda su religiosidad, que Él era Dios mismo, el Dios que había dicho que iba a derramar agua sobre Israel. Él era ese Dios. Y eso chocaba de frente con lo que esas personas creían en aquel momento. El evangelio sí o sí causa controversia. Lo segundo que debemos ver de esto es que también debe llevarnos a pensar que no debemos perseguir la controversia. Hermanos, dice 2 Timoteo 2, 24 al 26, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Es algo interesante aquí, que se armó disensión entre el pueblo, que querían prenderle, pero si tú analices toda la historia y tú te preguntas en qué momento Cristo buscó controversia aquí, en ninguno. Cristo simplemente estaba comunicando su mensaje. En la ocasión donde él lo confronta directamente y le dice que ellos ni siquiera querían hacer la voluntad de Dios, si nos fijamos, él estaba enseñando, él estaba explicando la escritura y ellos fueron allá a atacarle y él le confrontaba así. Pero si nos fijamos, Cristo estaba siempre ocupado en llevar el mensaje del evangelio, en explicar la verdad. Lógicamente eso iba a ofender, pero lo que vemos en él es lo que dice Timoteo, porque él es el siervo del Señor por excelencia. Él es el siervo prometido en el Antiguo Testamento. Y él no era contencioso. Él simplemente enseñaba la verdad. Porque es que la verdad no necesita ser ayudada. Ella ofende sola. Cristo pararse y decir, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo soy el cumplimiento de la Escritura. Eso solo iba a ofenderlo a él. Cristo mismo dice que él era manso y humilde de corazón. Eso debe llevarnos a pensar que el evangelio es lo que ofende. Entonces hubo disensión. ¿Entonces qué? Entonces Cristo simplemente ofrecía agua para el sediento. ¡Wow! Entonces hubo disensión. ¿Qué me está diciendo eso? Que la verdad por sí sola causa controversia. El creyente lo que tiene que ocuparse es de explicar la verdad, de declarar la verdad al mundo, no de buscar en sí mismo la controversia. Yo no debo pensar que mientras más controversia busco, más fiel soy al Señor. No, dice aquí que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Lo que sí debe ser es una persona dispuesta a corregir. Sí, pero con mansedumbre, dice. Quiera Dios que controversias que se armen a nuestro alrededor con relación a la verdad no sean por una actitud que nosotros tengamos, sino por la verdad misma. Porque dice aquí que debe ser humilde, manso, con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede arrepentimiento. Pero también debe llevarnos a pensar en lo siguiente, que si nuestro estilo de vida u opinión nunca causa desacuerdos con el mundo, debemos examinarnos. Hermanos, prestemos atención a esto. Tal vez lo otro que he dicho, bueno, yo no soy predicador. Eso era para los predicadores. No. Eso era para nosotros como iglesia. Porque todos estamos llamados a predicar el evangelio. Todos estamos llamados a enseñarle al mundo. Lo que pasa es que tal vez no lo estamos haciendo. Y a veces hay partes de la predicación, cuando yo lo estoy preparando, yo digo, eso es para todos nosotros. Y después digo, pero es que todos nosotros estamos llamados a hablar de Cristo. Y cuando hablamos de hablar de Cristo, parecería que está hablando con un grupo, con los que estudian más, con los que... No, es que todo creyente está llamado en este mundo a hacer luz. Y hermano, pregúntate, si en tu diario vivir, en los contextos donde te mueven, nunca hay ningún tipo de desacuerdo contigo. Nunca. Siempre está todo bien. Pregúntate si la causa es porque no estás proclamando la verdad, ni viviéndola. No estás siendo la piedra en el zapato para nadie. No estás estorbando a nadie con tu vida o con tu mensaje. Si eso es así, deberíamos examinarlo, porque la verdad, si bien el siervo del Señor no debe ser contencioso, la verdad causa contienda, causa controversia. Aunque el siervo del Señor lo haga con mansedumbre, causa en algún momento que alguien te diga, yo no estoy de acuerdo contigo, o eso no es así, o tú eres muy radical, o tú eres muy flojo, porque tal vez el que estás explicando la gracia como es, y hay otros que entienden que no es así. Y te dice, bueno, tú eres muy flojo en cuanto a tu doctrina. Si no causan nunca controversia, es porque estamos en un absoluto silencio y viviendo una clase de vida que no estorba a nadie. Y eso deberíamos analizarlo, porque la vida del creyente en el mundo tiene que ser un ejemplo de lo que fue la vida de Cristo en la tierra. Y Cristo mismo mostró que su paso por este mundo causaba que en algún momento hubiera molestia, no porque él buscara contienda, sino porque él vivía y proclamaba la verdad. Que esto sirva para examinar nuestras vidas.
Pero también esto debe llevarnos a pensar que debemos proclamar el Evangelio aun cuando pensemos que las reacciones no serán lo que esperamos. Hermanos, muchas veces nosotros escogemos cuándo hablar y a quién hablarle de acuerdo a la reacción que estamos esperando. Si yo entiendo que él va a reaccionar diciendo acepto al Señor como mi Salvador, a ese le hablo del Evangelio. Si yo entiendo que esa persona me va a decir que no, o me va a decir yo no creo en los cristianos o algo así, entonces a ese no le hablamos. El Señor no era así. El Señor sabía en qué contexto estaba. El Señor sabía las reacciones que habían pasado con anterioridad y sabía las que venían, y aún así se paró en ese lugar y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que él había venido para proclamar la palabra de Dios. Entendamos que para eso estamos aquí en la tierra. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Ese es nuestro llamado, hermanos. A toda criatura, no dependiendo de que yo considere que esa criatura va a reaccionar positivo a mi mensaje. No. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Pero hay que predicar el Evangelio. Eso hizo Cristo. Ahora, otra consideración. Aparte de que el Evangelio que trae bendición también causa controversia, otra cosa a considerar es que a pesar de que el mundo aborrece a Cristo, Dios se glorifica en causar reacciones positivas hacia el Evangelio, aún en la sociedad incrédula. Nosotros sabemos que el mundo aborrece a Cristo, eso Cristo ya lo dijo, pero no podemos tomar esa verdad de manera desequilibrada y llegar a la conclusión de que nunca Dios obra en el mundo de tal manera que la gente reconozca o por lo menos se sorprenda de la grandeza del Evangelio. Dios, en su misericordia y en su deseo de exaltar su nombre, Él se glorifica en causar muchas veces reacciones positivas hacia el Evangelio, aún en la sociedad incrédula. Eso lo vemos aquí en primer lugar en el grupo de personas que, aunque no se dice nada de su regeneración, sí se dice que algunos dijeron: este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. ¿Y saben qué dijeron los alguaciles? Jamás he escuchado a hombre alguno hablar así. Dios se glorifica aún en personas incrédulas que en el momento tienen que reconocer: Dios es demasiado grande. La Biblia es única. El Señor Jesucristo, wow, Él es impresionante. Y claro, a ese tipo de personas tenemos que serle claros en un momento y decirle: mira, con eso tú no te salvas. Sin embargo, esa es una razón por la cual glorificar a nuestro Dios. Yo siempre recuerdo que nuestro hermano Arturo me decía, el esposo de Grisel, que en una ocasión van al médico y él escucha a ese médico con todos sus títulos diciendo: gloria al Señor, hay que darle gracias al Señor, hay que poner las cosas en la mano del Señor. Y él decía sorprendido: wow, en mi país yo nunca voy a ver eso. Un médico en ese contexto de profesionales diciendo: gloria al Señor. Y saben, Dios se glorifica aún en producir en medio de contextos incrédulos a gente tener que admitir que el Señor es grande. Si nosotros, por ejemplo, vemos en la historia un incrédulo llamado H.G. Wells, él era historiador y él decía: soy historiador, no soy creyente, pero debo confesar como historiador que este predicador sin un centavo de Nazaret es irrevocablemente el centro mismo de la historia. Jesucristo es fácilmente la figura más dominante de toda la historia. Dice: yo no soy creyente, pero ante esta evidencia yo no puedo quedarme tranquilo. Él es único. Este predicador que no tenía un centavo, que no tenía dónde recostar su cabeza y que podía pasar desapercibido en la historia, es el personaje más dominante de la historia. Si nosotros vemos el escudo de nuestra nación, que tiene allí una Biblia abierta, testificando: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vemos que sobre él hay una frase que dice: Dios, patria, libertad. Y vemos que un hombre como Duarte y otros hablan de la providencia de Dios, de la santísima Trinidad de Dios, siendo que
de acuerdo a otras cosas, podemos entender que probablemente no entendían el evangelio para nada, y aún así hablaban y levantaban en alto la doctrina cristiana en lo esencial. Eso debe llevarnos a nosotros a dar gloria a Dios por eso. A dar gloria a Dios de que en nuestro país todavía, digamos, en el mismo centro está la Biblia. Y no fueron un grupo de pastores y teólogos protestantes que hicieron eso. Aunque a veces nos hallamos de eso porque sabemos que al final es la Biblia que está ahí, nuestro libro. Pero no fueron un grupo de pastores y teólogos protestantes que lo hicieron. Sin embargo, hay que dar gloria a Dios porque Él ha decidido exaltarse aún en ese contexto. Como estos alguaciles que no tuvieron otra cosa que decir. Nunca he escuchado a un hombre hablar así. Es por eso que en nuestros objetivos como iglesia, en nuestra declaración de propósito, uno de ellos, claro, es que los pecadores vengan a Cristo, que es nuestro principal objetivo al proclamar el evangelio. Que los justificados sean como Cristo, pero también que la sociedad conozca el señorío de Cristo. Debemos ponernos contentos cada vez que en la sociedad alguien dice, como Jesucristo, nadie ha pasado por este mundo. Eso debe llenar de gozo nuestros corazones. Otra consideración es que el hecho de que haya diversas posiciones acerca de Cristo y la religión no significa que no exista una verdad absoluta. Hoy día, eso es lo que mucha gente dice, es que hay tantos grupos religiosos, hay tantas opiniones encontradas. Entonces al final, lo importante es que tú creas en Dios y digas esto, aquello, no importa nada, den eso así. Es más, yo ni creo por eso mismo, algunos dicen, porque al final son tantos grupos y todos diciendo que tienen la razón. Y entonces mejor yo creo que eso es relativo o que es falso, porque hay demasiadas opiniones. Aquí vemos que habían varias opiniones. Unos decían, Él es el Cristo. Otros, muy parecidos, pero igual contrario, decían, es el profeta. Otros decían, Él no, porque de Galilea no puede salir un profeta y mucho menos el Cristo. Sin embargo, en todo ese desacuerdo había verdad. Había una verdad. El hecho de que hubiera varias opiniones no significa que nadie tenía la razón. No nos dejemos engañar con ese pensamiento del mundo que dice que como al final hay tantas opiniones, nadie tiene la razón. Es que tú no puedes decir que tu opinión es la verdad, porque al final todo el mundo tiene una opinión. Entonces, eso significa que si tú vas al médico y un doctor dice que tú tienes esta enfermedad, otro doctor dice que tú tienes otra y otro doctor dice que tú tienes otra, entonces tú vas a dejar tu vida así. Ah, bueno, ellos no se ponen de acuerdo, así que yo voy a soltar eso. No. Tú vas a seguir investigando hasta descubrir la verdad de qué es lo que tú tienes. Porque está en juego tu vida. Pero en asuntos de la religión, la gente dice así, bueno, como todos dicen algo, entonces yo dejo eso así. Ajá. Si con tu cuerpo no haces eso, ¿cómo lo haces con tu alma? Ah, como no se ponen de acuerdo, entonces yo dejo eso así. Yo no creo en nada. Y entonces ponen en juego tu alma. No, hay una verdad, independientemente de la diversidad de opiniones que haya, hay una verdad que puede ser medida con las Escrituras. Y entonces es mentira que la diversidad de opiniones me da lugar a mí entonces a quedarme en el medio y decir, no creo en nada, porque dice muchas cosas. Otra cosa que este texto nos presenta es que la oposición al evangelio verdadero fluye de los prejuicios, el orgullo y la deshonestidad. Si ustedes se fijan, esta disensión que es causada por un grupo que en vez de tomar en cuenta las evidencias que estaban allí presentes, que hizo decir a algunos, este es el profeta, y a otros decir, este es el Cristo, en vez de hacer caso a esas evidencias, decidió guiarse por ciertos prejuicios, por cierto orgullo y por su deshonestidad. Lo mismo entre los líderes religiosos. Cuando tú te fijas, ellos dicen, al final, los líderes religiosos, por ejemplo, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Ellos simplemente están encerrados en eso. No importa todas las evidencias que haya frente a ellos.
Escudriña y ve que de Galilea no se ha levantado profeta. El grupo en el pueblo dice, pero el Cristo es de Belén. O sea, el Cristo tiene ahí él tiene todas las evidencias de que es el Cristo frente a ellos. Pero simplemente hay un asunto que decía que era de Belén. Bueno, pero vayamos a preguntarle a él eso. ¿Qué hizo Juan cuando él se dio preso? Y él entendía que así no iban a pasar las cosas. Él no se dejó llevar de su prejuicio. Él mandó a preguntar, ¿eres tú o esperaremos a otro? Le mandó a preguntar a él, porque él quería hacer la voluntad de Dios. Y por eso no se dejó llevar de ese prejuicio, sino que mandó a preguntar a la persona que había que preguntar, a Cristo. Están todas las evidencias de que él es el Cristo. Pero el Cristo iba a nacer en Belén y él nació en Galilea. Vamos a preguntarle a él, ¿qué pasó ahí? Si hubiera hecho eso, él hubiera explicado lo que pasó. Que está escrito en el libro de Mateo, que en los evangelios está ahí, claramente qué pasó. Que su familia era de Belén, de la familia de David, pero estaban viviendo en Nazaret y en el censo tuvieron que bajar. Había una verdad que podía aclarar eso, pero ellos no querían saberla. Ellos se dejaban llevar por los prejuicios. Se dejaban llevar también por el orgullo. Fíjense cómo los líderes religiosos resumen todo en un asunto que tenía que ver con su posición religiosa, con relación a la autoridad que ellos tenían. Versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ahora, ¿cuál es el punto allí? Que no importaba qué pensaban los líderes religiosos. Claro que importaba, porque eran los líderes religiosos. Pero la pregunta es, ¿la base de la verdad o la mentira era que ninguno de los líderes había creído? ¿Esa era la base? ¿No tenían ellos las escrituras para ver por las escrituras si había que creer o no? Allí había orgullo en ellos. Ellos mismos manifestaron ese orgullo cuando dijeron a Cristo que él no sabía de letras. El orgullo no le dejaba a ellos reconocer que estaban equivocados por la posición religiosa y por el grado académico que ellos tenían. Pero también vemos deshonestidad en ellos. Nicodemo le está mostrando a ellos que ellos no estaban juzgando bien las cosas. Nicodemo le está diciendo a ellos que ellos no estaban juzgando de acuerdo a la ley. Y ellos en ningún momento se detienen a considerar eso. Ellos en ningún momento se detienen a considerar lo que dicen los alguaciles. Ellos simplemente responden diciendo, también tú vas a creer. Y le dice a Nicodemo, escudriña y ve, pero no se quedan ahí para escudriñar y ver. ¿Saben por qué? Si se quedaban ahí, se iba a llegar hasta Jonás, y en Galilea así se ha levantado un profeta. Pero ellos no querían, ellos dijeron eso por salir del paso. Porque dice allí que cada uno se fue a su casa. Había deshonestidad en ellos. Había deshonestidad en el pueblo que decía, de Galilea no es de Belén. Pero nadie fue a preguntar, a indagar de dónde era él realmente. ¿Por qué? Porque Jesús ya había dicho, versículos anteriores, que si alguno quería saber si su doctrina era de él o del que le envió, si alguno quería hacer la voluntad de Dios, sabría si él era o no el Cristo. La raíz está en esa declaración de Cristo. Ellos eran deshonestos, ellos no eran sinceros, ellos no estaban en una búsqueda sincera, ellos eran hipócritas. Por eso trataban el tema superficialmente. Oh hermanos, el mundo prefiere atacar al cristianismo antes de tratar de conocerlo realmente. Es mejor atacarlo, pero sentarse, explícame bien. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no hay honestidad en sus ataques al cristianismo. Quienes están inmersos tal vez dentro del cristianismo conocido en una falsa doctrina, muchas veces prefieren no profundizar en ciertos temas porque no quieren encontrarse con la verdad. Muchas veces cada uno mejor se va a su casa. Muchas veces escudriña y ve, pero no vamos a tomar el tiempo para escudriñar y ver. Porque no hay un deseo real por saber. Y mejor nos quedamos por arriba para no encontrarnos que estamos equivocados. Oh hermanos, nosotros mismos debemos examinar nuestros corazones cuando estamos recibiendo un consejo o escuchando una predicación o confrontación.
Si muchas veces no actuamos basado en prejuicios, en orgullo o en deshonestidad. Si muchas veces decimos, no, él dijo eso por tal cosa. Sí, pero está bien. Pensemos que él lo dijo por esa razón. Ahora, lo que él dijo, ¿es verdad o mentira de acuerdo a la Biblia? Y ahí está el punto. Porque cuando nos quedamos en el prejuicio, es por eso. Está bien, sí, olvídate de eso, que eso lo sabe el Señor. Pero es verdad o mentira lo que él dijo. Él lo dice porque él es muy exagerado. O lo dice porque él es muy flojo, muy flexible. Sí, está bien. Tal vez sea flexible o tal vez sea muy exagerado, pero lo dice la Biblia. Entonces ahí es que hay que detenerse. Pero muchas veces los prejuicios hacen que no escuchemos. Dice porque quiere dominarnos, o dice porque quiere que todo el mundo viva como sea. Dice porque sí, está bien, pero ¿qué dice la Escritura? Esa es la cuestión que debería hacernos detenernos. ¿Qué dice la Biblia? O el orgullo. ¿Quién es él para decirme eso? ¿Tiene autoridad para estar diciendo que esto es así o que de esta o cual forma? Pero la pregunta ¿es cierto el consejo que te está diciendo? ¿Es bíblico? ¿Es lo que se debe hacer? ¿Qué importa quién sea él? ¿Qué importa quién sea yo que estoy predicando hoy? ¿Es de acuerdo a la Escritura que se está presentando? Entonces, nuestro orgullo muchas veces levanta barreras, como pasó con el orgullo de estos hombres. ¿Quién de los gobernadores y de los fariseos ha creído en él? ¿Quién? Orgullo. Oh, hermanos, otra consideración: la posición religiosa o social ni los grados académicos determinan la posesión de la verdad, sino las Escrituras. Algo muy interesante en este texto que no podemos dejarlo pasar es que el argumento que ellos usaban era el siguiente: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Cuando Martín Lutero tuvo que enfrentarse a la falsa doctrina, era desde la posición, una de las posiciones más bajas dentro de todas las jerarquías religiosas, de lo que eran los líderes. Y desde allí, él tuvo que decir lo siguiente: a menos que se me persuada por testimonio de las Escrituras o por razonamientos evidentes, porque no me bastan únicamente las afirmaciones de los papas y de los concilios, puesto que han errado y se han contradicho a menudo, me siento vinculado con los textos escriturales que he citado, y mi conciencia continúa cautiva de la palabra de Dios. Ni puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es ni seguro ni honrado actuar en contra de la conciencia. ¿Sabe lo que Martín Lutero estaba diciendo allí? El asunto aquí no era quién lo decía, es la verdad. Es la verdad de la Biblia. La posición religiosa o social, como hoy día nosotros vemos los poderosos en las naciones, que hablan del cristianismo como una doctrina de un grupo de ignorantes, las naciones que más saben, las naciones de los inteligentes supuestamente, ellos son los que están más opuestos al cristianismo, y entonces las otras naciones van teniendo temor y diciendo, pero ven acá, las naciones que saben de verdad son los que se oponen a la Biblia y a los principios cristianos. Nosotros no podemos quedarnos como los brutos aquí. Pero la realidad es que la verdad no depende de ninguna posición social, religiosa o académica. Depende de la Biblia. Aún nosotros, hermanos, que valoramos el estudio de la Escritura, y nosotros mismos los pastores estamos y otros hermanos estamos preparándonos en un seminario, debemos estar claros siempre de que no debemos caer en la necedad de despreciar lo académico, como muchas veces se cae, pero tampoco en llegar a un punto de elitismo donde todo depende el título del que dice la cosa para yo tomar en cuenta si es verdad o mentira, porque eso es mundanalidad, tan mundanalidad como cualquier otro acto mundano. La realidad es que la verdad depende de acuerdo a la Escritura, y eso fue lo que hizo que Martín Lutero enfrentara el mundo entero, porque él estaba basado solamente en la palabra del Señor.
En último lugar, las controversias no deben hacernos olvidar cuál es el centro de la fe cristiana. Cristo como salvación, satisfacción y esperanza para todo aquel que cree. Juan capítulo 7 es un capítulo lleno de controversias, lleno de persecución, lleno de objeciones y argumentos. Es un capítulo lleno de discusiones y disensiones por causa de quién es el Cristo y de sus enseñanzas. Es un capítulo lleno de aborrecimiento contra Cristo por causa de que Él testifica de Él que sus obras son malas. Pero en el mismo corazón del capítulo se encuentra una de las invitaciones más gloriosas del Evangelio, en el Evangelio de Juan. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh hermanos, es cierto que en la Biblia encontramos muchas controversias, que la Biblia nos manda a nosotros a estar preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es cierto que en medio de este mundo donde hay tantas falsas doctrinas, hay que mantenerse con posiciones firmes y muchas veces aún debatir con hermanos en la fe. Pero nunca se nos olvide que el punto central del cristianismo no es una discusión, que el punto central del cristianismo no es una controversia. Es que Cristo es la salvación, satisfacción y esperanza de todo aquel que cree. Jesucristo, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección al tercer día son la salvación. La única salvación, satisfacción y esperanza del mundo. En el corazón de un capítulo tan controversial encontramos una de las más hermosas invitaciones de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El libro de Juan termina diciendo, capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo de Juan, que veamos a Cristo y que al ver a Cristo creamos en Él, y al creer en Él tengamos vida. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese es el mensaje en que nosotros estamos aferrados. Ese es el mensaje que nos da fuerza aún en medio de las controversias. Ese es el mensaje que nos da seguridad de que si tengo que ir en oposición aún de una persona muy querida por causa de la verdad, tengo de dónde agarrarme porque Cristo es mi Salvador. Ese es el mensaje que le vamos a dar a la gente aún cuando estamos discutiendo con ellos. Es para llevarlo a beber de esa agua, no para ganar una discusión. Todo se trata de una persona, de Cristo, como salvación, satisfacción y esperanza de todo aquel que cree. Oh querido amigo que está aquí en esta mañana, este es nuestro mensaje. Como iglesia podemos tener muchas cosas que nos identifican. Y tú dirás, ellos no hacen esto o hacen aquello. Pero esas cosas no son nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Tienes que recibir ese mensaje. Tienes que creer en Cristo para ser salvo. Porque si no crees en Cristo, estás condenado. Un día tendrás que encontrarte con el juez del universo y vas a ser lanzado al lago de fuego. Pero si hoy día crees en Cristo, desde hoy puedes estar seguro de que tienes la vida eterna. Porque nuestro Dios es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Vengan corriendo a esa fuente de agua, a esa fuente de salvación y satisfacción que se abre para el mundo, y crean en Jesucristo. Oh Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el Evangelio. Un mensaje que causa y ha causado tanta controversia en el mundo. Pero para nosotros los que creemos, es nuestro mayor consuelo y esperanza. Te alabamos, mi Dios. Ayúdanos a aferrarnos y a afirmarnos en Él. En el nombre de Jesús. Amén.